Bueno, en el presente video les explicaré un ejemplo del teorema de Thevenin. Este va a ser nuestro circuito que vamos a hacer un equivalente de Thevenin con una fuente de tensión y una resistencia entre los nodos A y B. Entonces, empezamos por calcular la tensión de Thevenin. Para ello, la tensión de Thevenin es la misma tensión entre los puntos A y B. Entonces es BA menos BB. Entonces vamos a solucionarlo por el método general de nodos. Entonces, para aplicar el método general de nodos debemos definir primero las variables de los nodos y el electrodo de tierra. Entonces, la tensión de Thevenin, con base a esa definición de nodos, será la tensión en el nodo Y, es decir, Y menos 0, como podemos ver aquí, que es la misma tensión A menos B. Entonces, segundo, definimos las ecuaciones de control de las fuentes dependientes. La fuente dependiente, esta de 2Bx, su variable de control es la tensión Bx. Con nuestra definición de nodos, Bx es lo mismo que decir la tensión x menos 0. Entonces la tensión Bx es la misma variable x. Entonces tercero, definir las ecuaciones de los supernodos. En este circuito especial hay un supernodo entre los nodos X y Y que conecta una fuente de tensión dependiente de 2Bx entre los dos nodos. Entonces, la ecuación para ese supernodo será 2Bx será más y menos X. Entonces, como definimos anteriormente, Bx es igual a X, entonces es cuestión de reemplazar y tenemos que 2X es igual a Y menos X. Solucionando este pequeño sistema, tenemos que la tensión X es igual a Y sobre 3. Entonces, el cuarto paso será plantear el sistema de ecuaciones y solucionar. El sistema de ecuaciones viene para el supernodo, ya que es el único nodo que tenemos que analizar, ya que conecta todos los elementos del circuito. Entonces tenemos que 5 amperios que entran de corriente al supernodo van a ser igual a la corriente que sale de X sobre 4, de la tensión X sobre 4, más X menos Y sobre 2, o sea, X menos Y sobre 2, que es la resistencia, más la tensión Y sobre 6, más Y menos X sobre 2, que es la que va a parar en este sentido. Estas dos se cancelan, ya que son la misma, y solucionando con la anterior ecuación del punto número 3, tenemos esta solución, que la tensión X es 20 sobre 3 y la tensión Y es igual a 20. Entonces, la tensión Thevenin, como dijimos anteriormente, es igual a Y, por tanto, la tensión Thevenin es igual a 20 voltios. Entonces, vamos a calcular la resistencia Thevenin como segundo paso. Entonces, para calcular la resistencia Thevenin, vamos a utilizar el método de la corriente de prueba. Entonces, es instalar una fuente de corriente de 1 amperio entre los nodos A y B, como podemos ver acá en la imagen. Entonces, instalamos nuestra fuente de corriente y con esta pequeña ecuación vamos a ver para qué nos sirve. Entonces la resistencia Thevenin va a ser igual a la voltaje de prueba que nos dé entre los electrodos de la fuente de corriente que instalamos sobre la corriente de prueba. Entonces, como la corriente de prueba es igual a 1 amperio, entonces es lo mismo que decir que la resistencia Thevenin es igual al voltaje de prueba sobre 1. Entonces, la resistencia Thevenin va a ser igual al voltaje de prueba. Entonces, el segundo paso será apagar las fuentes independientes, solamente las independientes, o sea, la de 5 amperios. Las fuentes independientes de tensión se apagan con un cortocircuito entre los dos electrodos y las fuentes de corriente se apagan con un circuito abierto entre los dos electrodos. Para este caso, la fuente de 5 amperios se apaga con un circuito abierto. Entonces, ya cuando tengamos este circuito podemos aplicar el método general, ya sea de mallas o de nodos. Yo lo solucioné por el método de nodos. Entonces aquí el análisis es igual al punto anterior con el supernodo y la definición de la variable de control de la fuente dependiente. Entonces tenemos la misma ecuación del caso anterior, pero acá van a variar un par de cosas. Para el supernodo, la corriente que entra va a ser 1 amperio y las corrientes que salen van a ser X sobre 4 y Y sobre 6. Ahora, para este nodo de acá, que es el que nos va a dar la tensión de prueba, va a ser la corriente que entra, que es la de 1 amperio,
que es igual a la corriente que sale, que es Z menos Y sobre 2 ohmios. Entonces, solucionando este sistema de 3×3, tenemos que la tensión X es 4 tercios de voltio, la tensión en Y van a ser 4 voltios y la tensión en Z van a ser 6 voltios, que es la tensión entre Z y el nodo de tierra, que es la misma tensión de prueba, que es la tensión de la fuente, y eso es lo mismo que la resistencia Thevenin. Entonces, solucionando y reuniendo la información, tenemos que nuestro circuito, su equivalente Thevenin, va a ser una fuente de tensión de 20 voltios con una resistencia equivalente de 6 ohmios entre los electrodos A y B. Muchas gracias.